Sí, mi nombre es Marc Sarriaga Navarro, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Los libros de texto han sido siempre un pilar de la educación, en especial de los años 50 para acá, cuando se hacen gratuitos. Anterior a ellos había servido también al Estado para la formación de ciudadanía, pero es hasta épocas con Torres Bodet y Martín Luis Guzmán que ven que el mercado editorial pues había monopolizado el tema del libro y que eso generaba injusticias brutales. Solo algunos podían tener una educación, mientras que otros tenían que resignarse con la educación informal que recibían en sus gremios. Bueno, de los años 50 para acá, el libro de texto ha tenido sus altibajos. Sus altos cuando la Secretaría de Educación Pública, el Estado, incluía temas tan importantes como la educación sexual o la cuestión de los derechos humanos, la migración, la discriminación a los pueblos originarios. Entonces esos son los puntos altos. Los puntos bajos, pues cuando la Conalitec era tomada por las empresas, las editoriales, las imprentas para convertir al libro en un negocio. Recordamos aquellas épocas horrendas de Vicente Fox y de Marta Sahagún cuando la Conalitec ayudaba a desviar recursos económicos para cuestiones proselitistas o para las fundaciones que ella tenía. Bueno, cuando en el 2018, cuando llega nuestro anterior presidente, él veía como uno de los pilares de la educación recuperar el proyecto del libro de texto y convertirlo en una herramienta para la transformación social, para la formación de nuevas subjetividades. ¿Cómo lo hicimos? Quitándoselos de las manos a las editoriales y a las imprentas y que fuera la Conalitec, y en este caso Materiales Educativos, la que diseñara el material y no se lo delegara a organismos internacionales o a empresas. Lo hicimos con base en convocatorias abiertas donde maestros, miles de maestros de todo el país participaron, ilustrándolo, haciendo los contenidos, y pues esa es la gran victoria en materia educativa del sexenio anterior, que hoy el libro de texto no es un lugar de privilegios, sino es un lugar democrático donde de manera horizontal trabajan miles de docentes frente a grupo como los verdaderos profesionistas de la educación que son. Pero hay que ver que el libro de texto es uno de los eslabones fundamentales de la cadena del libro, porque es un mercado cautivo. De hecho, ha generado muchos problemas en la cadena del libro, porque el ver tan pocas librerías en el país o tan poca oferta en cuestiones, en ciertos temas, en literatura, en historia, en ensayo, mucho tiene que ver con el libro de texto. Las editoriales en los sexenios anteriores a la 4T, pues no querían invertir en programas editoriales porque sabían que el dinero lo daba el Estado, el dinero lo tenía el Estado y que se adquiría a través de los libros de texto. Y este eslabón es fundamental para sostener otros, como son las imprentas, porque al estar cautivo el tema del libro, la creación del libro, la impresión y la distribución por medio de los libros de texto que implican 3,000 millones de pesos al año, al tener ese mercado cautivo, pues eso hacía que la inversión pues no fuera necesaria en otros rubros, ¿no? Pero también hay que decirlo que esto sostiene no solamente editoriales, sino también a las imprentas que ven en el libro de texto un negocio y las plumas que ellos utilizan. ¿Y dónde las utilizan? Pues en los diarios como el Excelsior, el Reforma, el Universal, y entonces vemos que el libro es un lugar para la derecha, el libro de texto fundamental, porque será ahí de donde saquen los recursos para subsidiar campañas políticas que hacen en el Universal, porque todos sabemos que esos diarios pues no los compran ni ellos, ¿no? Entonces saben que los recursos que necesitan para la impresión pues salen de otros lados, tienen que ser subsidiados a través de la venta de comerciales, a través de la cooptación de los funcionarios públicos para comprar productos como el libro de texto o sus materiales en las editoriales. El libro de texto, así como las políticas públicas en materia educativa, están cooptadas por los grandes capitales. No son gratuitos y ellos a su vez pues mueven los hilos en los estados para hacer que los funcionarios públicos que han patrocinado en sus campañas electorales pues hagan lo que ellos desean. ¿Qué es lo que desean? Tener más lucro, tener mayores ganancias. Entonces por eso veíamos a estados como Chihuahua, como Coahuila, como Guanajuato, como Jalisco, como Querétaro, los estados curiosamente de derecha,
que no querían a los libros de texto, porque no tanto por los contenidos que tenían, porque los mismos compañeros veían los materiales y decían, pues son buenos, claro que son buenos, son mejores que hasta la oferta editorial privada, porque estos se hicieron con miles de maestros que tienen el pulso de lo que pasa en el día a día en las aulas. Entonces reconocían que los materiales eran buenos, pero también reconocían que había intereses al interior del Estado que levantaban el teléfono a aquellos grandes capitales y les decían, por aquí no, porque tenemos convenios, tenemos acuerdos y se debe sostener el tema del libro de texto desde lo privado, desde aquellas imprentas, desde aquellas editoriales, y por eso están tan molestos. Por eso veíamos a empresarios como Salinas Pliego, por mencionar alguno, que tenía vínculos con Grupo Aprisa, dueña de Santillana, una de las principales empresas que vendía material didáctico al Estado, pues molestísimos, porque se les había acabado el negocio. Y a eso habría que sumar el lado ideológico, porque organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, pues necesitan de los países tercermundistas cierta formación de ciudadanía. ¿Para qué? Pues también para sus ambiciones económicas, para la instalación de aquellas transnacionales en donde buscan no el hecho de la innovación, ni el juicio crítico, ni ciudadanos que busquen la democracia, ¿no? Buscan un ciudadano que tenga capacidades, competencias laborales mínimas para poder desarrollar lo que la maquila requiera, lo que las transnacionales requiera, sin quejarse de los contratos precarios que pongan o de la pérdida de cuestiones básicas como la salud o el ocio garantizado en los trabajadores. Sí, Lorenzo Córdoba también es uno de los eslabones de estas críticas de la derecha hacia los libros de texto. Ya pasó por ahí la Asociación Nacional de Padres de Familia, ya pasó por ahí el Opus Dei a través de sus organismos con los que maneja, ¿no? Como el Episcopado, donde hubieron quejas, o gobiernos del Estado como Chihuahua, vinculado a organizaciones de ultraderecha como Formando Corazones, que también tienen sus vínculos con el Opus Dei, y que habían metido en su momento amparos para la no distribución de los libros de texto. En aquellos amparos se habían ellos cobijado sobre la cuestión ideológica y sobre la hipersexualidad, que al parecer estos materiales son obscenos para las infancias y que cómo se va a hablar de educación sexual en ellos, y eso era motivo para la no distribución. Y otra, que al parecer los materiales tienen un enfoque comunista, y que también eso no debía suceder porque el comunismo no debe de, ni el socialismo ni la socialdemocracia deben de plantear un escenario distinto a lo que el consumismo y el liberalismo o el neoliberalismo proponen, y que entonces eso también por eso no debían distribuirse. En su momento la Suprema Corte desechó todos esos amparos, hasta el que hace el gobierno de Chihuahua a través de una gobernadora que fue Maru Campos, por cierto, que le dice la Suprema Corte de Justicia que debe ella retractarse de lo que dijo de los libros de texto y dar una disculpa pública a todas las infancias y adolescencias de su estado por haberlos privado esos meses del uso de los materiales educativos. Pero bueno, en esa cadena llegamos a un eslabón final, que va a ser Lorenzo Córdoba. Él ya no lo hizo a título de las infancias ni las adolescencias, él ya fue más narcisista. Él decía, lo hago a título personal, porque creo que se ha dañado mi honor y mi honra, como si estuviéramos en época medieval, así tal cual. Dice él que porque hay una cita que se refiere a él en uno de los materiales educativos, en uno de los proyectos, donde se copia uno de los títulos de los artículos que hizo Proceso sobre el caso en el 2015, en donde Proceso colocaba a Lorenzo Córdoba, se mofa de los pueblos originarios. Hay una referencia al libro de texto sobre ese título y dice que eso daña su honor y su honra, que porque en la grabación en donde se escucha a él en el 2015 mofándose, burlándose de Hipólito Arriaga Pot, un líder de los pueblos originarios, diciendo de él que era de burla la manera en cómo él hablaba.
Bueno, pues hay una referencia en los libros de texto, lo mete a los tribunales primero desechan el amparo, desechan su queja, pero él lo va avanzando hasta el punto que llega a la Suprema Corte de Justicia y en los pasados días falla en favor de él, diciéndole a la Secretaría de Educación Pública que ahora de manera mágica habrá que tener una máquina del tiempo para regresar al 2023 cuando sale el libro de texto y quitar esa referencia de Lorenzo Córdoba. La Suprema Corte ya con una larga trayectoria, al menos del sexenio para acá, de injusticias, o sea, recordamos los casos donde archivó, alargó los procesos para que no se le cobraran los impuestos a empresarios como Salinas Pliego, o la misma Suprema Corte que alargó el proceso para que los libros de texto no se distribuyeran, no querían tocar el tema. Bueno, pues ahora con mucha prisa, en cuestión de unas semanas antes de que se vayan, se juntan y deciden fallar en favor de Lorenzo Córdoba y darle un golpe a la Cuarta Transformación y a esta educación de izquierda. Hay que también que decir ello, eso le molesta a la Suprema Corte y a todo el pensamiento conservador. Es el primer momento, al menos en educación básica, desde la educación socialista con Lázaro Cárdenas, que se estaban planteando políticas públicas distintas a las planteadas por la derecha, que la derecha tiene, sabemos, dos finalidades: la formación de un ciudadano sumiso, un ciudadano que acepte que vivimos en un país de castas, donde estamos divididos y hay privilegios que tiene la clase alta, que no va a tener la clase baja, y que eso es normal, esas injusticias y esas desigualdades estructurales. Eso por un lado, que vivimos en ese país blanco, en ese país heterosexual, en ese país con una familia nuclear, en ese país católico, eso colocándolo desde los libros de texto como el modelo del ciudadano perfecto. Y el segundo punto, la formación de mano de obra. O sea, no solamente la formación de ciudadanía, sino de trabajadores sumisos, abnegados, que asuman que con base en el esfuerzo individual van a salir adelante, que es tan solo cuestión de levantarse todos los días y decir hoy le voy a echar ganas y voy a sacar a mi familia adelante, que las cosas van a cambiar, sin discutir las desigualdades estructurales que hay sobre la condición lingüística, la condición cultural, la condición religiosa, la condición sexogenérica, que limitan a unas personas, que les ponen techos de cristal para poder avanzar en este ambiente económico. Eso no se debe discutir en los libros de texto, sino se tiene que asumir que lo importante son las competencias laborales, que tú puedas estar frente a una computadora todo el día y que no te quejes del contrato precario, que no te dé tiempo extra, que no te dé permiso para hacer sindicato, para la organización, que no te dé vacaciones, que no te dé seguridad social. Eso no importa. Lo importante es que conozcas Excel, que conozcas Word. Lo importante es que sepas un poco de robótica, que sepas inglés, que conozcas inglés. Eso es lo importante para la derecha. Hoy tenemos una postura de izquierda, donde lo que hacen estos libros es colocar al centro a la comunidad y decirle a la comunidad: a ver, compañeros, o transformamos nuestra realidad entre todos, o juntos vencemos, o separados nos destruyen y nos vencen. Entonces, esa es la queja que tienen con los libros de texto. Seguiremos avanzando, la izquierda no se amedrenta con estas triquiñuelas, estas acciones que hace la derecha, ni sus órganos, ni sus medios de comunicación. La 4T seguirá avanzando y los temas, como este caso, la cuestión de la discriminación, que fue lo que sucedió, a pesar de que Lorenzo Córdoba diga que esa grabación sucedió sin su permiso y que fue una filtración y que fue una especie de espionaje el que él sufrió. Bueno, los hechos están ahí y él en una grabación, digamos, concedámosle una grabación privada, demuestra algo que culturalmente existe en el país, un país de castas donde la gente blanca, la gente que habla español, la gente que ha tenido educación superior, ya sea nacional o en el extranjero, la gente que viene de cierto nivel socioeconómico, se asume con una superioridad sobre otros. Y eso le da el derecho a esa clase, a esa casta, de burlarse de una persona como el hoy finado Hipólito Arriaga Pote.
Entonces lo que teníamos ahí era un momento histórico, eso lo sabemos, nosotros lo vemos, lo vivimos todos los días, este racismo, este clasismo, pero los funcionarios públicos y más los de alto nivel siempre se cuidaban y salían y daban estos discursos que por el bien de los niños, las niñas, los adolescentes, se tomaban la foto ahí abrazando a un niño de pueblo originario, a una niña, y con eso ellos trataban de conmover y ganarse el voto de la población. Pero nunca veíamos lo que sucedía en sus salas privadas, en sus cafés, donde ellos se burlaban de toda la clase baja. Hoy tenemos tenemos una grabación donde se escucha a Lorenzo Córdoba haciéndolo. Y entonces, ¿qué hace la compañera? Toma eso como ejemplo del racismo y el clasismo que vivimos y propone un proyecto muy lindo, donde se va a hacer una asamblea y se va a hacer un foro para discutir el racismo que hay en el país, para tratar de mitigar esa lacra, ese lastre que hemos tenido, entendiendo que el progreso pues, no es la adquisición de bienes materiales o bienes patrimoniales, sino el progreso es la cancelación de una injusticia. Y aquí hay una injusticia. Vivimos en un país donde no tenemos todos las mismas oportunidades. Entonces la compañera que hizo el proyecto pues propone, vamos a avanzar de este país de injusticias, de este país clasista, a una visión de progreso donde ya no existe ese clasismo. Y gracias a Lorenzo Córdoba pues tenemos ahora un testimonio que no es un dicho de alguien, sino tenemos una grabación donde él se burla de una persona de los pueblos originarios y él se siente superior. Así es insultante de que tomen el amparo, reconociendo que el nuevo presidente de la Suprema Corte viene de pueblos originarios, es un compañero que tiene ese compromiso por traerle justicia a nuestros pueblos originarios, que hay que decirlo, esta ingeniería social inició desde el siglo XIX, o sea, cuando uno ve a padres fundadores, como en el caso de la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, y a todo el Ateneo de la Juventud, toda la ensayística del siglo XIX era un tema recurrente, hacer ver que había dos Méxicos o dos posibilidades, la posibilidad blanca, que era superior intelectualmente, económicamente, genéticamente, y la posibilidad regional, la posibilidad indígena de los pueblos originarios, donde ahí estaba el atraso, ahí estaba la debilidad, donde había que erradicarse, y ahí empiezan todas unas campañas en el siglo XX, propiciadas por ese pensamiento de la ensayística del XIX, para traer lo blanco como lo principal, para blanquear la cultura del país. Y vemos campañas de alfabetización para desaparecer nuestras lenguas originarias, pero también vemos campañas de prevención de la natalidad aplicadas en las clases bajas, en las clases vinculadas hacia las comunidades de los pueblos originarios, y hay toda una campaña tanto en medios de comunicación como en las políticas públicas, para hacer ver que somos mestizos, pero el mestizaje entendido hacia lo blanco, hacia lo europeo, donde deberíamos ir avanzando. Es tan solo leer los textos del mismo Vasconcelos, donde él analiza, por ejemplo, la raza cósmica, qué implicaciones tendría lo mestizo, y él asume que debe de ser un proceso donde habrá una limpia cultural, social, en busca de una superioridad de la clase blanca, europea, occidental. Entonces todo eso se detiene con la 4T. O sea, cuando llega la 4T dice, no más por ahí, debe de haber justicia y todos debemos tener las mismas oportunidades. No se trata de revanchas, es decir, que ahora vamos a reemplazar la cultura europea occidental, sino vamos a generar una convivencia y vamos a hacer ver que en esta convivencia debe haber un resarcimiento de daños, y hay que primero reconocer que sí hay clasismo y racismo en el país. Y aunque le duela a Lorenzo Córdoba y a los jueces de la Suprema Corte, pues lo que está en el libro de texto no miente. Es una verdad que con que ellos se bajen de su coche, salgan de sus clústeres, de sus lugares donde los tienen distanciados de la realidad que vivimos, pues verán el país que tenemos, en donde no todos tienen las mismas oportunidades. Hoy el libro de texto lo toma, y aunque les moleste, pues será un tema recurrente, porque venimos a transformar el país, no a hacer que no pasa nada. No hay que dar un paso atrás. Primero,
agradecerle a la compañera Anaí Montalvo Santiago, que hace este lindo proyecto de un encuentro en favor de la diversidad, donde se plantea desde la base magisterial cómo hacer proyectos para transformar la realidad. O sea, ya la base magisterial nos ha enseñado que el camino es la comunidad, no el trabajo individual, sino que debemos de unirnos, debemos de hacer ese acto revolucionario que es la convivencia de los diversos para ir contra lo antagónico, en este caso las injusticias, como el racismo o el clasismo. Y entender, segundo punto, entender que estamos rodeados de grandes capitales de intereses que tratan de utilizar a la educación como un negocio y que las políticas públicas no pueden permitirse eso, que necesitamos generar frenos, diques, para que aquellas ansias de lucro que tienen esos empresarios, ya sean nacionales o transnacionales, ya sea organismos como la misma UNESCO, la misma OCDE o el Banco Mundial, que tratan de doblegar a nuestros gobiernos para que hagamos lo que ellos piden para el crecimiento sostenido de los países de primer mundo, a pesar de todas esas fuerzas debemos sostenernos, porque en estos materiales, así como en la nueva escuela mexicana, está el germen para la formación de nueva ciudadanía, de una nueva subjetividad que dé pie a las grandes transformaciones que aún no han sucedido. Entonces, ese tipo de ciudadano, no el de hoy que estamos luchando por estos pequeños cambios, sino el día de mañana que va a lograr las grandes conquistas donde recuperaremos todos esos privilegios que perdimos en cuestión de nuestra relación laboral con la patronal. Esos ciudadanos hoy están en las primarias, en las secundarias, formándose con estos libros y hoy están cuestionándose todas esas injusticias y qué van a hacer el día de mañana para frenar ese hambre de lucro que tienen todos estos empresarios y lograr una comunidad justa donde no solo unos tengan para comer, sino que todos podamos tener felicidad, tengamos comida en nuestras mesas. Ese es el punto, la búsqueda de la justicia, y eso es a lo que debe de aspirar la nueva escuela mexicana y toda política pública que nace desde la izquierda. No solamente es colocar al centro la robótica, el inglés o las matemáticas o el español, sino colocar al centro la justicia, la dignidad de las personas. Hola, soy Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos, y los invito a seguir viendo la 4TV. ¿Qué más?